prédica, mi hermana, quiero hacer una reflexión el día de hoy. ¿Sabes que mientras ayer platicaba? ¿Sabes que ayer a la 1 de la mañana yo tenía 3 prédicas para hoy? 3, hermano. Estaba en un dilema de 3, una encrucijada de 3 prédicas. Y le digo a mi esposo, yo no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Sabes qué tenés que hacer? Me dijo, apagar la computadora y dormirte, que mañana Dios te va a decir cuál es de todas es la que Él quiere. Y me recuerdo que hoy en la mañana, como a las 5:30, empezamos a platicar con él sobre la prédica de hoy. Y yo le explicaba que realmente lo que sentía en mi corazón, ayer mientras hablaba con el hermano Agustín Godoy y con su familia, mientras los atendíamos después de que él vino a compartir con nosotros aquí en la tarde, yo le hablaba a él de cómo muchas veces cuando Dios te quiere mandar al ministerio o te quiere enviar a hacer cosas grandes, siempre van a haber Judas, mi hermano, dile a que te sepa, siempre van a haber Judas que te van a querer detener, pero los Judas son necesarios, mi hermano, porque si no, no te impulsarías a volar. Mira, si Judas no hubiera existido, el Señor no se hubiera podido crucificar y no hubiera completado lo que el Padre le había pedido que hiciera para salvarte a ti y a mí. Y él me decía que muchas veces vamos a encontrar piedras de tropiezo, vamos a encontrar personas que van a querer impedir que nosotros hagamos la parte que Dios quiere que hagamos. Pero vive Jehová, que si tú agarras tu cruz y le sigues, vive Jehová, que Dios va a allanar el camino y va a hacer que tú llegues al punto donde Él te quería tener. Y eso nos pasa a todos. Y yo me recuerdo, yo le decía a mi esposo que cuando yo fui pequeña, yo me crié mucho en la casa de mi abuela. Tenía unas tías muy lindas, 3 que eran muy hermosas conmigo, pero la mayor no era muy buena conmigo. Mi tía, la mayor, siempre era como muy, como te dijera yo, como muy agria conmigo. Siento que hasta cierto punto tenía un problema conmigo, tal vez porque a mí me cuidaban mucho mis tías, las hermanas de mi papá. Y como se desvivían cuidándome de tal manera, mi hermano, mira, que hasta me hacían jugo de granadina. Imagínate, ponerte a hacer jugo de granadina. Hacían como 20 granadillas para que la niña se tomara una onza de jugo. Y yo era berrinchuda tremenda. Pero recuerdo que yo fui creciendo y siempre esa mi tía era un poquito así conmigo. No era muy dada conmigo, pero a mí me entraba en una oreja mi hermana y me salía, más que no conocía de Cristo. Y me recuerdo que con el tiempo yo fui creciendo. Y me recuerdo que yo no quería estudiar para maestra, porque yo no tengo muchos dotes de maestra, no me gusta enseñar. No me gusta mucho, menos si es matemáticas o cosas así, porque yo lo entiendo, pero enseñarle a alguien cómo lo tiene que hacer, no me gusta. Me gusta que la gente capte al chilazo, como dicen, ¿verdad? Y cuando la gente no lo hace, me enoja, porque no tengo paciencia para ello. No tengo dotes de maestra. Pero mi papá insistió que yo tenía que ser maestra, porque antes pensaban que con tener el trabajo o el título de maestra uno ya se podía defender en la vida, ¿verdad? Y me recuerdo que yo le decía a mis tías, yo no quiero ser maestra, yo quiero ser bachiller, porque así entro más rápido a la aula. Y me recuerdo que yo hacía ese comentario y estaba esa mi tía allí y me dijo, mira muchachita, me dijo, gracias a Dios que me entraba en una oreja y me salía por la otra lo que me decían, porque me dijo, mira muchachita, en lugar de ponerte a pensar en los anteojos del gallo, deberías de ponerte a lavar y a planchar para aprender a manejar una casa, me dijo. Gracias a Dios que ni la escuché, hermano, hasta anoche me acordé de eso, porque si la hubiera escuchado no hubiera llegado hasta donde Dios me ha traído. Y no es porque sea malo lavar y planchar, lo sé hacer, porque lo tuve que aprender cuando yo ya tuve mi casa. Pero tampoco quiere decir que porque tú quieras tener aspiraciones, alguien te las venga a cortar como cortarte las alas. Y me recuerdo que yo seguí, me apunté a la universidad y pues gracias a Dios tengo mi título universitario. Los hijos de ella nunca se graduaron, ella siempre era pesimista, toda la vida estaba diciendo cosas feas. Y entonces yo me puse a pensar el impacto que nosotros tenemos como padres en el corazón de nuestros hijos. Porque es increíble, mi hermano, cómo una aseveración o una palabra o un gesto puede marcar el corazón de una persona. Yo recuerdo que no solo eso, como no tenía dotes de maestra, te puedo decir, recuerdo que tenía una maestra y me mandaron a dar clases y me ponen en primer año, ¿no?, cuando tenía que hacer las prácticas. Y yo rápido levanté la mano y dije, a mí denme los de sexto, porque yo quería que aprendiera más rápido, ¿va?, porque yo no tenía la habilidad para enseñar a leer. Y entonces me dijeron que pues me fuera para sexto. Y me recuerdo que esa maestra me dijo,
no tienes dotes de maestra. Si yo lo sé, le dije, yo estoy aquí por pura obediencia con mi papá, porque mi papá me dijo que quiere que sea maestra, pero yo por mi parte ni estaría aquí. Yo quería ser bachiller, pero pasó el tiempo y me recuerdo que muchas personas me dijeron que no tenían los dones como para poder expresarme. Cuando llegué y trabajé para Kellogg's, me dieron un entrenamiento para poder entrenar personal. Y me recuerdo que fui al entrenamiento y como lo que hacía me gustaba, tuve la habilidad para poder enseñarle a la gente a hacer las cosas como debían de ser. Y no me costó. Y me decían, ¿dónde aprendió usted esa habilidad para enseñarle a la gente lo que tiene que hacer? Porque llegamos a ganar 2 copas de calidad y productividad en esa época. Y me recuerdo que todo el mundo preguntaba, ¿y cómo hacen para hacer eso? ¿Cómo hacen? Y simple y sencillamente había puesto a funcionar la estadística dentro de una empresa. Y me recuerdo que fue un éxito total y me mandaron a dar cursos. Y yo me recordaba de esa maestra que me había dicho un día, que gracias a Dios también me entró y me salió, que yo no era buena para explicar. Y tal vez en ese momento no era buena para explicar porque no estaba contenta con lo que ellos querían que yo hiciera, que fuera maestra. Y yo no quería ser maestra, pero cuando yo encontré el gusto de lo que a mí me gustaba hacer, ya no me costó poderlo enseñar. Es como decirte, encontré el gusto de predicar y ahora ya no me cuesta a mí. Yo lo puedo externar. Si alguien se pone a la par mía, yo rápido saco lo que tengo del Señor en mi corazón porque es algo que me agrada hacer. ¿Te das cuenta? Cuando tú le encuentras el gusto a las cosas se te facilitan. Pero muchas veces, esos pensamientos que muchas veces limitaron nuestra vida, siguen perdurando y perduran en la vida de nuestros hijos. Y Dios me hacía sentir que mucho del éxito o de los fracasos que tengan nuestros hijos tiene mucho que ver, casi el 99%, cómo es que los padres los tratan. Porque yo puedo tratar a mis hijos con educación, con respeto, pero también puedo mandarle mensajes equivocados cuando no dejo que ellos se desarrollen como debe ser. ¿Cómo así, hermana? Me va a decir alguien. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea una persona exitosa, yo tengo que estar dándole vida a la palabra de Dios, diciéndole a él quién es para el Señor. Cuando yo hago que mi hijo entienda quién es para el Señor, nadie va a poder parar ese motor, hermano. Pero el problema es que muchas veces siempre estamos diciendo y repitiendo lo que nos dijeron a nosotros y se nos olvida estar diciéndole a nuestros hijos cuál es la verdadera voluntad de Dios para la vida de ellos. Y cuando yo me ponía a pensar en esto, yo iba a Timoteo 4, 11 y 12 y dice así: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en el amor y en la pureza. Yo quiero que pongan la mano en el hombro del que está allá a tu lado y le digas: hermano, hermana, hoy va a recibir una palabra que cambiará su corazón. Porque esa palabra cambió el mío hoy en la noche, hermano. Me hizo entender muchas cosas. Porque nuestros hijos necesitan ser impulsados a volar. Hablábamos con mi esposo, ¿cómo es que el águila, mi hermano, a los 50 años se renueva? El águila vive como 100 años. Pero fíjese que el águila a los 50 años tiene que pasar un proceso doloroso para poder ser renovada y poder seguir viviendo otros 50 años. ¿Qué hace? Primero se tiene que arrancar las plumas, porque esas plumas son tan viejas y son tan pesadas que ya no le permiten volar con facilidad. Se tiene que arrancar las uñas, porque han crecido tantas las garras que tienen en la uña, mi hermano, que esas están encorvadas y necesita arrancarlas para que salgan uñas nuevas para poder agarrar las presas. Si no, por la uña encorvada, el águila no puede cazar. Luego tiene que arrancarse el pico a golpes sobre una piedra hasta hacerlo botar, porque está tan encorvado el pico que ya no le permite rasgar el alimento. Y mientras ese proceso está en el águila, mi hermano, yo me imagino que ese animalito debe hasta llorar del dolor, porque ahí no hay que tu ibuprofeno ni que una pastilla para que le calme el dolor como uno, ¿verdad? Que puede ir a la farmacia y comprarse algo. Ese animalito tiene que sufrir el dolor de crecer y de madurar. Y cuando uno mira que realmente Dios, cuando nos llamó a su reino, mi hermano, simple y sencillamente nosotros levantamos un día nuestra mano y confesamos a Jesús.
Pero no quedó allí el simple y sencillamente confesar a Jesús. Hay que continuar los siguientes pasos, y es madurar en la obra de Dios. Dile a la que tienes arpa, madurar en la obra de Dios. Hay un tiempo para la leche y hay un tiempo para que tú comas sólidos. Así como los bebés, ¿verdad? Tú no puedes tener un recién nacido y meterle una pierna de pollo porque lo arruinas, ¿verdad? Del estómago. Pero cuando el tiempo va dándose, este niño empieza a comer sus papillas y luego empieza a comer ya un poquito más sólido cuando le salen sus muelitas. Pero mientras eso sucede, uno tiene que ir cambiando y tiene que ir madurando. Dile al que tienes arpa, es tiempo de madurar. Como iglesia tenemos que madurar, hermano. Ayer oíamos todo lo que el hermano Agustín Godoy nos compartía, de que el tiempo del Señor ya llegó, mi hermano. Y tenemos nosotros que dar la talla para la cual fuimos llamados a esta tierra. ¿Tú no te has puesto a pensar cuál es el plan perfecto de Dios para ti? A uno los llamó apóstoles, a unos profetas, a uno los llamó pastores, y tú no puedes echar a dormir el llamado de Dios. Dile al que tienes a la par, no lo puedes echar a dormir. Tienes que cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. No lo puedes dejar. Aunque así se arda Troya y hagan de todo, tú no puedes dejar que el ministerio que Dios diseñó para ti se apague. Dile a la que tienes a la par, no lo puedes apagar. Pueden haber temores a veces en el corazón en donde uno dice, Dios mío, ¿será que doy la talla? Vive Jehová que si Dios te llamó, Él te va a completar para que esa talla la puedas dar. Dice que nadie te menosprecia. Muchas veces cometemos el error de menospreciar el consejo hasta de los niños, mi hermano. Mira, los niños tienen una sabiduría tremenda, tremenda. Es increíble lo que esos muchachitos hablan. Y hablan la verdad, dile a que tienes arma, hablan la verdad. No son mentirosos, mi hermano. Si ellos dicen algo es porque así es, en una casa. Yo me recuerdo que a mí siempre me ha gustado platicar con los niños, y cuando íbamos a Ciudad Quetzal y todo, a mí me gustaba sentarme en una granja y me ponía a platicar con ellos. Hermana, 5 minutos, yo sabía cómo era esa casa. Porque los niños dicen la verdad, no están buscando cómo quedar bien. Pero los adultos tenemos un problema. Queremos que todo el mundo nos mire bien, que todo el mundo, nadie sepa cuáles son nuestros ayes, que todo el mundo nos mire fuertes. Y hay momentos, mi hermana, como dice Eclesiastés, en donde hay que llorar. Porque el llorar no es malo. Dile a que tienes a la par, el llorar no es malo. El llorar muchas veces alivia el alma, hermano. Cuando tienes un problema y tú tienes que arreglarte con Dios, muchas veces tenemos que llorar. También lloramos de alegría, no necesariamente de dolor. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos toque el área interna, Dios puede limpiar aquellas cosas que no nos dejan muchas veces crecer espiritualmente. Y dice que nadie tome en poco tu juventud. No mires pequeño a tus hijos ahorita, que tal vez son de 7, 8, 5, 4, 3 años, no sé qué edad tengan. No los mires pequeños, porque un día esos hombres y esas mujeres van a ser los futuros papás y las futuras mamás. Y cuando tú vengas a darte cuenta, el tiempo está volando tan rápido que ahorita, mi hermano, yo digo, Dios mío, ya estamos en noviembre. ¿A qué horas pasó todo el año? Ni siquiera lo sentimos. Cuando vengamos a sentir bien el 2017, el 18, el 19, y si Dios no ha venido, mi hermana, si Jesús no ha venido por nosotros, pues seguiremos agregando más años. Pero ¿sabes qué ocurre? Esos son los futuros profetas, evangelistas, pastores, maestros de la palabra, que Dios va a usar en los próximos años. Nunca menosprecies a un niño por ser un niño. Escúchalo, trata de entender cuál es su corazón, porque tú no te imaginas la manera en cómo los niños expresan lo que tienen dentro. Yo le decía a alguien, a veces no hemos tenido los mejores ejemplos de papás, pero aunque no hayamos tenido los mejores ejemplos de papás, ¿por qué no hemos sido malos hijos? ¿Por qué no hemos sido? Porque de alguna manera vimos los errores que cometieron y de alguna manera tratamos de evitarlo. Porque evitarlos no es de cobardía, mi hermano, no es de cobardes. Evitar es realmente de sabios. Porque si yo sé que, por ejemplo, en mi casa hubieron problemas de alcohol, yo no voy a traer alcohol a mi casa para que arruine la vida de mis hijos. Voy a ser cauta y voy a decir hasta aquí, porque eso arruinó la vida de cuando yo era pequeña, y eso no lo voy a traer yo a colación para que mis hijos pasen lo mismo. Uno tiene la sabiduría que ya los años te han ido dando. Empiezas a adquirir a través de la palabra qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene.
Pero dice que nadie te menosprecie. Muchas veces, mi hermano, en el ministerio, cuando empezamos a caminar, nos cuesta. No solo recibimos al Señor, sino que cuando empezamos a caminar, es como cuando empieza un recién nacido a dar sus primeros pasos. Cuando tú empiezas a caminar en el Evangelio, no de la noche al día ya te pusieron a predicar, no de la noche al día ya te volvieron apóstol, no de la noche al día ya te volviste un profeta. Simple y sencillamente empiezas a aprender para que todo lo que aprendas vaya en su momento dado a dar el fruto que necesitas dar. Pero necesitamos un tiempo para madurar. Dile al que tienes al par, un tiempo para madurar. Yo sé que muchas veces alguno me podrá decir, es que la vida me ha golpeado, hermano. Y tal vez te ha golpeado más que a mí, o tal vez me ha golpeado más a mí que a ti, y tú no sabes cómo ha sido mi vida. Lo que pasa es que decimos siempre, es que a mí, y nos empezamos a victimizar, y eso lo que hace es detener el propósito de Dios en nuestra vida. Dile al que tienes a la par, no te puedes ver pequeño, porque Dios te mira grande, hermano. Tú eres un propósito perfecto en las manos de Dios. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre, a imagen y semejanza de Dios. Si tú tienes uñas, mi hermano, mírate la mano, tienes uñas. Dios tiene uñas, ¿te das cuenta? Si tú tienes pestañas, Dios tiene pestañas. Si tú tienes una nariz, es porque Dios tiene una nariz. Si tú tienes pies, es porque Dios tiene pies. Porque dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y si Dios se tomó el tiempo para hacer lo que Él tenía, dándolo, es porque Dios tenía un plan que era perfecto. Dile que tienes acá, que es un plan perfecto. Pero ¿sabes qué ocurre? Muchas veces vienen circunstancias a nuestra vida y nos empezamos a aguadar. Dile que tienes acá, la vida cristiana no es para aguadarse, hermano. Es para los valientes, dile que tienes a la mano. Porque dice que solo aquel que es valiente la arrebata. No es sencillo seguir al Señor. Muchas veces te señalan, se ríen de ti, te dicen de todo, te dicen aleluya, te dicen de todo. Pero vive Jehová que llega un día en donde ellos quieren lo que tú y yo tenemos. Porque a mí me ha pasado con mi familia, hermano. Me dijeron de todo cuando me convertí al Señor. Dijeron que era aquí, que era por allá, y merecedora de todo. Pero bendito sea el Señor, me entró en una oreja y me salió por la otra. No me importó. Y seguí perseverando. Y después de 18 años de conocer al Señor, mi hermano, cuando tienen relajos en su casa, ¿a quién crees que llaman para que vaya a orar? A ver si Dios ayuda en algo. Nos envían a nosotros, a los que un día criticaron, a los que un día señalaron, a los que un día dijeron aleluyas. Y me he dado cuenta. Y digo, Dios tan perfecto que todo lo tiene tan bien hilvanado. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos nosotros. Porque ha hecho que muchos de ellos se den cuenta que el que persevera, mi hermano, realmente es un buen testimonio. Pero si nos mira un día en la iglesia y otro día no venimos, mi hermano, ¿sabes qué ocurre? Que no hay perseverancia y la gente no puede ver en nosotros a alguien que puede seguir. Tenemos que continuar. Cuando alguien no nos sigue en una casa, mi hermana, tú continúa, que Dios va a poner la necesidad en esas personas y cuando sientas van a estar allí. Pero tenemos que perseverar. ¿Sabes que los líderes nacen y se hacen? Dile al que tienes hermano, nacen y se hacen. Tenemos un momento en donde Dios, mira, y eso lo encontré en Jeremías 1 del 4 al 8, dice, la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Si Dios tuvo el tiempo, mi hermana, para ponerme antes del vientre de mi madre, ya me había elegido para ser su hijo. Imagínate lo que eso significa. Significa que estás dentro del plan de Dios. Y mira lo que dice después, antes que naciera ya te había apartado. El que es hijo, dile que tienes a la par, el que es hijo. Te puedes meter bajo las piedras que de ahí te saca el Señor y te compone. Te quita las mañas y te quita todo lo que necesitas que te quite para hacerte entender que necesitas ser la persona que Él quiere que seas. Pero dice aquí, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Sabes que muchas veces la misma manera en que fuimos creados hace que nos queramos detener. Muchas veces no vemos en nosotros las características de un líder. Decimos, pero si Dios puede usar al hermano, qué bonito habla el hermano, qué bonita habla la hermana,
pero yo no tengo esas características. Y Dios te ha de haber dado algún don que quiere que tú pongas a funcionar. A veces nosotros mismos nos menospreciamos. Fíjate que oía yo a alguien perder el tiempo, porque realmente para mí es solo una pérdida de tiempo. Me dice, fíjese que voy a ir a hacer mis prácticas. Ah, vaya, le digo, ¿y qué vas a estudiar? Pues yo quiero estudiar para derecho, me dijo. Yo quiero ser abogado. ¿Por qué no vas a una oficina de abogados y pides ahí hacer tus prácticas? Le digo, ay, no, es que como que es un poco más difícil y todo, pero yo lo que voy a hacer es que voy a ir a hacer las prácticas a un restaurante. Dije, ¿y qué tiene que ir a ver a un restaurante cuando el patojo quiere ser abogado? Es como cuando ahorita mi sobrina quiere ser médico, quiere ser cardióloga. Se graduó este año. Cuando iba a hacer sus prácticas hablamos y me dice mi hermano, mira, yo quiero que ella vaya y que mire sangre, me dijo, en el hospital. Que mire cómo operan, cómo abren y cómo cierran a la gente. Así me lo dijo con esas palabras. Y la niña le gustó. Le gustó, vio cesáreas, vio ultrasonidos. Mis hermanos la pusieron a ver operaciones de ortopedia, de todo, ahí estaba ya. Y se dio cuenta que lo que ella quería hacer realmente era confirmado con esas prácticas. Pero te tienes que enfocar, dile a que tienes esa parte, te tienes que enfocar. Si tú quieres ser un predicador, mi hermano, primero tienes que leer la Biblia. ¿Qué vas a predicar si tú no lees la Biblia? ¿Te das cuenta? Si tienes un problema, mi hermano, ¿por qué ir a buscar el consejo humano si Dios tiene ahí establecidos tantas promesas que dice que tenemos que tener como hijos? ¿Por qué me voy a ir a preguntarle a alguien que tal vez tiene los rollos más grandes que los míos y me va a empezar a decir cosas que ni siquiera son las que Dios quiere que yo entienda o que yo sepa? Lo que voy es a la palabra. Cualquiera que es un líder, mi hermano, se va a la palabra. Como decía el hermano Agustín anoche, quien conoce la palabra, mi hermano, no cualquiera se lo lleva, no se sube en cualquier bus. Sabe que si va a la antigua, se sube en un bus de la antigua, pero no se va a ir a subir a uno que lo lleve a la 18 calle. ¿Te das cuenta? Hay cosas en donde tú te tienes que enfocar. Y este es el tiempo en que la iglesia se debe enfocar, mi hermano. El hacer discípulos no es una idea nuestra, es algo que dejó plasmado el Señor en los evangelios. Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Un discípulo no se hace de la noche al día. Un discípulo necesita llevar un tiempo de crecimiento espiritual para poderlo formar y poderle enseñar lo que después va él a plasmar y enseñarle a otras personas. Yo recuerdo que mi escuela de formación, mi hermana, fue de 8 años. 8 años estuve sentada en una silla y aprendí para cuando me enviaron para pastorear. Yo me recuerdo que 8 años mamé todo lo que podía y aprendí todo lo que podía de la palabra. Pero mientras eso sucedió, Dios me hizo crecer espiritualmente. Y no porque ahora ya estoy en este lugar dejo de leer la Biblia, porque sería la equivocación más grande. Es cuando más tengo que leerla. Porque ¿cómo te voy a dar yo un consejo apegado a la palabra si no leo la palabra? ¿Te das cuenta? Tú tienes que aprender, mi hermano, a poner a funcionar las cosas de Dios sobre esta tierra. Pero muchas veces queremos tener las bendiciones del cielo y de la tierra, pero no queremos pagar el precio de lo que conlleva el darle el tiempo que necesita Dios. ¿Cómo Dios te conoce a ti? Te va a conocer en la intimidad. Dile al que tienes al par en la intimidad. ¿Cómo conoces? Mira, ¿cómo se compenetra uno como esposo o como ¿qué te dijera? Como pareja. Cuando uno empieza a ser novio no se conoce en la intimidad, mi hermano. Lo más que se dan un besito, una abrazadita. Pero ya cuando tú eres esposo, ya te conoces con tu pareja en la intimidad. ¿Te das cuenta? Igual es con Dios. No lo mismo un besito y un abrazo que ya conocer a Dios en la intimidad. ¿Cómo conoces a Dios en la intimidad? ¿Lo conoces a través de la oración? ¿Sabes que uno entiende cuando la gente es gente de oración? Porque lo que ora, mi hermano, le sale como trompeta, no pueden parar y oran y oran y oran y oran. Se conoce y se entiende que esas personas son gente de oración. ¿Por qué? Porque el ejercicio de estar comunicándose constantemente con Dios hace que tengan esa facilidad. Eso te acerca a Dios, te hace íntimo con Dios. La adoración, mi hermano, es algo que te hace íntimo con Dios. Imagínate cuando uno viene y pone una adoración o pone una alabanza y uno la va cantando, mi hermano. Tal vez no tenga uno la mejor voz, pero Dios no se fija en los alaridos que demos. Dios se fija
en la intención que lleva tu corazón para entrar a la intimidad con Dios. Porque muchas personas resuelven muy fácilmente sus problemas y sus circunstancias, y porque otras las hacen más largas. Porque muchas veces Dios nos tiene que enseñar a entrar en esa intimidad y a confiar en Él. El confiar no es instantáneo, mi hermano. No es que yo diga, ay, ya confío en Dios porque hoy lo recibí. No, ¿sabes qué te da la confianza? El conocer la palabra. El que tú vengas y agarres la palabra y la hagas tuya. Y digas, esta es una promesa para mí. Desde el momento que dice, desde el vientre de tu madre, yo te escogí. Eso me da confianza de entender que estaban dentro de un plan divino. Pero no solo queda allí. Cuando dice, mira, desde antes que te formara en el vientre ya te había elegido. Dios, si te eligió, mi hermano, Dios va a completar tu vida para que seas parte del instrumento que Él necesita para poder hacer crecer a otras personas. Muchas veces, mi hermano, yo lo miraba desde pequeño. Sabes que yo veo a mis 2 hijos mayores predicar y ellos tienen un poco más de pastores. Pedro Luis fue el primero que predicó a los 9 años, 8 años creo que tenía. Y me recuerdo que el pastor le dijo que necesitaban predicarle a unos niños. Y le dijo, Pedro Luis, ¿le entras? Y me acuerdo que Pedro Luis era chiquitito y dijo, le entro. Pedro Luis no tiene corazón de pastor. Él es más evangelista. Él te tira la red y se va. Él no es de los que cuida. ¿Te das cuenta? Es la diferencia entre un pastor. El pastor cuida ovejas. En cambio, él es más evangelista. Y cuando yo me recuerdo que en esa oportunidad, nosotros preocupados con mi esposo, pensando en la prédica que tenía que dar Pedro Luis, nosotros queríamos darle versículos de la Biblia para que él tuviera enriquecimiento en lo que iba a decir. Y me recuerdo que mi atención ponía, brincaba y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a decir él, verdad? Y a mí me temblaban las piernas y yo hubiera querido agarrarlo y cambiarle el cassette y meterle otro. Pero me recuerdo que mi atención nos ponía. Y me recuerdo que mi esposo una noche antes le dijo, Pedro Luis, mañana nos toca predicar. Era a las 7 de la mañana la predica. ¿Y qué vas a decir? Yo solo voy a hablar de mi mejor amigo. Y seguía brincando, hermano, y no hacía nada. Y a mí me picaba el cuerpo porque yo soy desesperada para las cosas. Yo rapidito venciéndome. Yo decía, Pedro, por el amor de Dios, estate quieto. Oía a tu papá. Porque yo no hallaba, mi hermana. Yo decía, Dios mío, este va a quedarse mudo en el teléfono. En el micrófono. Y llegamos al lugar y habían 110 niños, mi hermano. Y yo dije, se me va a cuadrar, se me va a decir que ya no se va a querer subir. Y me acuerdo que iba con su traje y su corbata, porque dijo, si yo voy a predicar, me compran el traje, porque tengo que ir bien preparada. Y me acuerdo que mi esposo le compró su traje, iba con su corbata, iba todo así. Y me recuerdo ahí andaba brincando, hermano, ese traje paró negro después por todo lo de la arrastrada que se dio con todos los niños. Pero me recuerdo que le dieron el micrófono, mi hermano, y empezó a predicar de Jesús. Yo dije, ¿a qué horas aprendió esto? En la escuela dominical, lo que yo no había oído y que a él le explicaban en la escuela dominical, mi hermano, hizo que él sacara por su boca quién era su mejor amigo. Y me recuerdo que ni pensó ni nadie le dijo, vas a hacer la confesión de fe para esos niños. Y cuando yo lo veo con todos así, mira, pongan su mano en el corazón y vamos a entregarle hoy nuestro corazón a Jesús. Y en un ratito mi hermana hizo la confesión para los 110 niños. Yo me quedé con los ojos cuadrados, dije, que nadie menosprecie la juventud. Y mira, me sorprendió. Como tuvo el reto de los 110, lo mandaron a predicarle a 500. Me acuerdo que hubo una actividad en el Parque de la Industria. Y le dijo el pastor Mario Roberto, Pedro, ahora van a ser 500. Dios mío, dije otra vez a sudar con este patojo que no pone atención. Y me recuerdo que volvimos y brincaba y le dice mi esposo, no, Pedro, ahora sí vas a poner atención en lo que te voy a explicar. Y me recuerdo que le dijo, no papá, le dijo, yo tengo mi prédica. ¿Y dónde la tenés? Le dice, la tengo aquí. Y la tengo aquí. Yo voy a predicar otra vez de mi mejor amigo. Y mi hermano, chistoreteábamos con él, pero a esa edad le hizo la confesión a los 500 niños. Él predicó antes que mis 2 hijos mayores. Y le digo yo a veces, ¿y por qué no volvés a predicar? Y no, mamá,
Ay, no, mamá, me dice. Pero mira, jugando, hacía lo que Dios quería. Y yo entendí que él lo que tiene es evangelismo. Él es evangelista. Él tira la red, él te presenta a Jesús, pero él no te cuida. Él no tiene aquello de la paciencia de andar pastoreando, no. Él tira la red y se va. Él es evangelista. En nuestros hijos, mi hermana, a veces hay ciertas características que tenemos que ir notando. Hay algunas que les gusta un poco más el cuidar ovejas, se dan cuenta de cuál es su necesidad, cuáles son sus áreas, y siempre están pendientes. Esos son los pastores. Pero yo me quedaba sorprendida, porque realmente, mi hermano, nada nos tiene que detener. Dile a que tienes acá, nada nos tiene que detener. Porque un líder siempre está constantemente moviéndose. Un líder no se puede quedar quieto. Tú no puedes venir y permanecer solo sentado en una silla. Tienes que darte el tiempo para que Dios te saque de esa silla y te ponga en movimiento, para lo cual Él ya te llamó. Si Él se tomó el tiempo para formarte antes de que llegaras al vientre de tu madre, es porque el plan de Dios es más extenso de lo que yo puedo pensar. Y si uno mira eso, mi hermano, y uno lo analiza humanamente, no hay límites. Dile a la que tienes cerca, no hay límites para lo grande que Dios te puede llevar a ti. Dios me llevaba y me decía, mira cómo David mató gigantes. Un gigante mató. Recogió 5 piedras, pero con una fue suficiente para que le estrellaran en la frente y le provocara una fractura frontal. Yo me pongo a pensar, era el más pequeño. Cuando el profeta que iba a ungir a uno de los hijos de Eli, ¿qué hizo él? Dijo, venga el más grande, vengan los mayores, que vengan a ver si estos son. Y él dijo, escojo al más pequeño, tal vez al más insignificante, al que menos se miraba dentro de todos. Pero ¿sabes qué? Ya Dios lo había predestinado. Y de una pedrada mató gigantes. ¿Qué pasó con Moisés? A Moisés, mi hermano, lo querían matar. Era un niño que no tenía futuro, estaban matando a todos los niños de ahí. ¿Y qué pasó? Su mamá hizo una cesta, lo puso en un río. Y tú ya conoces la historia. La encontró la hermana de Faraón y se lo llevó al palacio. Luego apareció la niña y le dijo, yo puedo buscarte quien te lo cuide. Porque en esa época no habían fórmulas lácteas, mi hermano. Había que darle a mamar al niño. Y entonces fue y buscó a una mamá hebrea que le diera, y era la mamá de Moisés la que lo terminó de criar. Mira el plan de Dios. Todo lo tenía el Señor hilado. Y cualquiera hubiera dicho, ay, pero mira, si mataron a un montón de inocentes con tal de matar a Moisés. Pero pudieron matar a Moisés, no lo mataron. Pero Moisés tenía una característica, fue criado en un palacio. Pero ¿sabes qué tenía Moisés? Tenía un problema de carácter. Dile que tienes a la par, el carácter no te puede dominar. Hermana, yo que soy colérica sanguínea me he dado cuenta, ese es un área que Dios trabaja conmigo. Yo me he dado cuenta que la gente que se enoja, como dice Luis, mi yerno, el que se enoja pierde. Uno no puede venir a enojarse. Uno tiene que ser sensato. Uno tiene que ser sabio y prudente. Yo no puedo poner en riesgo a mi familia por un enojo. ¿Te das cuenta? Pero hay gente que es como un alcacercer, ¿va? No piensa. Hasta mira, para tomar decisiones, para casarse, tomar decisiones para alguien que quiera divorciarse, mi hermana, hay que pensarlo si realmente es la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que se destruyan los matrimonios. Pero hemos visto que la gente lo toma bien ligero. Y cuando alguien se enoja, mi hermana, siempre Dios tiene que tratar esas áreas del carácter. Y eso le pasó a Moisés. Mató a un soldado y se tuvo que ir a zumbar 40 años al exilio para entender que no podía dejarse dominar por el carácter. Y como no entendió, mi hermano, todavía le fue a pegar ¿te acuerdas? A la roca donde iba a salir el agua, porque no había dominado el carácter. Y que se perdió la entrada a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Uno no puede ser dominado por las emociones. Dile que tienes a la par. No puedo dejarme dominar por las emociones. Tengo que caminar en el Espíritu de Dios, porque si no puedo perder las bendiciones que Dios tiene. Al final fue otro el que entró a la tierra prometida. Porque el carácter, mi hermana, es un arma de 2 filos.
El carácter, como te puede impulsar para hacer cosas grandes, también te puede limitar para hacerlo. El carácter, mi hermano, no puede dominarnos. Nosotros tenemos que sojuzgar ese carácter. Pero mira, también Pablo, hay tantos ejemplos en la Biblia. Pablo, digo yo, Dios mío, si ese era un matón, era un sicario, mi hermano. Era como un jefe de maras, ¿te das cuenta? Si lo ponemos y lo plasmamos en esta época, Pablo era como un jefe de maras, mi hermano, era una cosa tremenda, era un gran matón. Ya me imagino cuando decían, viene Pablo, toda la gente temblaba. Pero mira, siendo Pablo el que había hecho matar a tantos, Dios ya tenía un plan perfecto para él. Y lo tomó, lo botó del caballo, lo dejó ciego por 3 días. Y dice que al tercer día levantó en él a Pablo. Mira lo que Dios puede hacer. Que no te tenga que dejar ciego 3 días, que no te tenga que botar de un caballo, para hacerte entender que tienes que hacer la obra de Dios. ¿Cuántos vecinos tienes tú alrededor? ¿Cuánta familia tienes tú alrededor? Mucha gente dice, pero como yo ya soy salva, ay, que mire cómo cada uno cómo hace, ¿verdad? Cómo se rasca. No, hermano, ahorita en este tiempo hay que hablar del Señor. Si la gente no quiere oír, es su problema. Pues tú y yo ya hicimos nuestra parte. El problema es que no estamos haciéndolo de la manera como Dios quiere. ¿Cuántos de nuestra casa se están perdiendo y se pueden morir mañana y no han recibido a Jesús? ¿Te das cuenta? El compromiso que conlleva el que estemos adivinando, ¿será que se fue con Cristo o sin Cristo? Cuando alguien fallece, qué mejor que nosotros, que ya conocemos quién es Jesús, podamos presentarlo. Que no tengamos que llegar a un funeral para hablar de Jesús. Yo digo siempre las mismas prédicas de presentar a Jesús en los funerales. Es un buen ejemplo porque la gente ahí mira claramente lo que ocurre, pero muy triste. Muy triste tener que llegar a los funerales a predicar a Cristo, si podemos mostrar un Cristo que es completamente diferente, no solo en funerales. No podemos venir y decir, miren ese hombre, porque la mayoría de los funerales donde nos toca a veces predicar son gente que no conoció de Dios. Y como dice mi esposo, ¿qué podemos llegar a decirles del muerto? ¿Qué puede llegar uno a decir de un muerto que no conoció al Señor? No puede decir nada, mi hermano, porque ya se murió. Ya no hay oportunidad de que pueda empezar una nueva vida. Muerto, porque no conoció a Jesús. Pero aquel que tiene la oportunidad de tener vida y que puede venir a plasmar lo que Dios quiere que hagan en el corazón de las personas, mi hermano, ¿sabes qué ocurre? Que empieza a ser transformada. No solo tu vida, sino el entorno que tienes alrededor, porque empiezas a agradar el corazón de Dios, porque simple y sencillamente estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabes que muchas veces la gente no te va a entender? Porque la gente dice, ese va a empezar. Pero mira que tengan una preocupación y te van a decir que ores por ellos. Mira que tengan una preocupación y van a decirte, mira, háblame de Jesús. O que tengan una enfermedad y entonces van a querer oír quién es Jesús. Que no tengamos que llegar a los lechos de enfermo a presentar a Jesús, sino que lo hagamos con anticipación. Que la gente pueda vivir la vida que Dios destinó para ellos y no tener que llegar a un lecho de enfermo a decir, Jesús te puede sanar o Jesús puede transformar tu vida. ¿Te das cuenta? Nosotros como iglesia tenemos que impactar a los que están allá afuera. No podemos dejar que el mundo entero nos impacte. ¿Sabes que hoy? Yo dije, a partir de hoy va a empezar a temblar en la tierra. ¿Sabes por qué? Acaba de haber un gran terremoto en Nueva Zelanda de 7.8. Acaba de temblar en Alaska, tembló en la Dominicana y tembló en Argentina. Alguna plaquita se está moviendo y tal vez Dios nos tenga que mover un poquito y zarandear a todo el mundo entero para que empecemos a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el toque de las trompetas ya está, mi hermano. Esto ya está en el final y nosotros tenemos que agregarnos y agregar a los que están alrededor nuestro para que no se queden. ¿Sabes qué? Cuando Dios decía, cuando la palabra dice así, porque Él te dirá, porque Él va a poner la palabra en tu boca y vas a ir a decir lo que Dios quiere que tú digas. Mira, a mí me pasó algo cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor y me fui a introducir a un ministerio de liberación y ministración. Yo ni siquiera había terminado de leer la Biblia, ni siquiera sabía dónde andaba a parar, pero Dios sí sabía y me equipó.
Y me recuerdo que a mí me salían cosas que yo decía, ¿dónde estará eso? Y luego las buscaba en la Biblia, por lo que me quedaba grabado en mi mente, y me daba cuenta que era bíblico. Entonces yo entendí que Dios, cuando te envía a hacer algo, mi hermano, te equipa, te da las herramientas que necesitas, y si no las tienes, Él te las da en tu mente y te las pone en el corazón, pero paras haciendo cosas que ni siquiera tú has imaginado que vas a llegar a hacer. Yo no sé cuántas les ha pasado, pero a veces uno hace cosas locas, hermano, en donde la gente dice, ¿y esta qué le pasa? Porque a veces esas cosas locas, para el mundo entero que anda en la carne, son locas, pero para los que andan en el espíritu, son las cosas de bendición que Dios te envía a hacer. Yo me recuerdo que cuando yo, ahorita que he trabajado muchos años ya en hospitales, hermano, a veces en los lechos de enfermo he tenido que presentar al Señor. A veces he tenido que hacer cosas locas. Me recuerdo una vez, que yo creo que esto ya te lo conté, pero me recuerdo una vez que frente al Hospital Ángeles, donde yo trabajaba, le dio un infarto a un muchacho de como de 26 años. Se habían casado, 6 meses de casado tenía, hermano, y tuvo un infarto, era también así de gordo, de grandote. Y me recuerdo que lo metieron por emergencia al hospital, y fue un infarto bien terrible, masivo. Y yo me recuerdo que yo fui a tomar las muestras a la emergencia, y la patoja lloraba y se jalaba el pelo y gritaba y todo. Y yo, mientras le estaba tomando las muestras, Dios me ponía en mi corazón que le dijera que ella tenía, que Dios le podía dar una nueva oportunidad a su esposo, pero lo que él buscaba era su corazón. Y ahí estaban los doctores y todo. Cuando ya iba con mis muestras en la mano, dije, yo tengo que ir a hacer lo que Dios me dijo. Y le agarré la mano. Mira, le dije, en lugar de llorar, pídele al Dios del Rey de Reyes y Señor de Señores que le dé a tu esposo una nueva oportunidad. Pero pídeselo de corazón, dije, para que lo que Dios empiece a hacer a partir de hoy sea completamente diferente. Y me recuerdo que ahí le hice su confesión de fe. Y me recuerdo que fui, oré por el muchacho y todo. Y me recuerdo que en esa angustia que tenían ellos dos, tenían 6 meses de casado, eran unos niños, ¿verdad? Y me recuerdo que decía el doctor, uno de los doctores que era un internista del hospital, dijo, yo le vi la cara así como que dice, está loca, ¿qué anda haciendo aquí? Porque muchos decían un montón de cosas de mí en el hospital, porque yo vivía orando por la gente. Pero un día, ese día mi hermano, resultó con que a él lo subieron al intensivo. Y yo todavía antes de irme en la noche, fui con él estaba inconsciente porque ya le habían puesto tubos y todo para respirador y todo, porque lo tenían sedado para que el infarto no se volviera a repetir. Y me recuerdo que empezamos y yo le volví a decir a ella, ya había llegado su familia y empezamos a orar alrededor de la cama y proclamamos que él, lo que había confesado, porque cuando empezó él, que estaba todavía consciente, yo me acerqué y le hice su confesión de fe y le dije, mira, si tú quieres salir de esa camilla, Dios te puede sacar, pero necesitas decírselo. Y me recuerdo que en una oración pequeña, él recibió al Señor. Pero lo más curioso de todo, es que al día siguiente yo, lo primero que hice al hospital cuando llegué fue, ir a ver cómo siguió, y cuando llegó al intensivo, Dios mío, no estaba. Le dije, se murió anoche, ¿o qué le pasó? No está. Y le preguntó a la enfermera, ¿y qué pasó con el que estaba aquí? Allá está abajo, me dijo, está comiendo gelatina, re bien está, me dijo. Yo, Dios mío, miren que yo sentí que así me había dado vuelta en la vida en un ratito, y me bajé, ellos se estaban riendo, hermano. Alguien que tenía un infarto masivo estaba completamente bien al día siguiente. Y me recuerdo que llegué yo y les dije, ellos eran del interior, ya no me recuerdo muy bien, pero eran lejos, de un lugar lejos, no un Petén, pero por ahí. Y entonces me recuerdo que les dije, miren, busquen de Dios. Si ustedes ya lo confesaron, busquen un lugar donde se predique la palabra de Dios y sigan creciendo en el Evangelio, porque algún propósito tiene Dios para devolverte la vida que te dio hoy. Y me recuerdo que pasó, nunca más los volví a ver. Pero con el tiempo esas cosas locas que a veces uno hace, mi hermano, pero como te envía el Señor a hacerlas. ¿Por qué? Porque te tiene que probar a ver si tienes fe. No estaban probando a los que se estaban muriendo ahí, estaba probándome a mí a ver si yo quería hacer la obra de él, mi hermano. Ahí me estaba probando si quería ser yo pastor, porque no me podía mandar al redil a cuidar ovejas si no era capaz de
de dejar mi mente natural para entender el Espíritu de Dios. Y me recuerdo que en esa oportunidad empezaron unas crisis de así como esos bochincheros que van y vienen en la zona 1. Y me recuerdo que eran unos grandes relajos ahí en la zona 1 y tuvieron que cerrar el hospital porque se podían meter al hospital. Y entonces vine yo y yo sí tenía que ir de la verdad. Mi laboratorio estaba lleno. Y dice uno de los doctores, miren, llámense a la licenciada y que venga a echarse una oración aquí, tal vez nos ayuda a que vengan pacientes. Miren cómo tiene ella el laboratorio y miren, nosotros aquí ni una mosca se para, ya llevamos varios días de tener el hospital cerrado. Y a mí me dio risa. Primero me dio risa porque dije yo, ignorante y respetuoso delante de Dios, ¿va? Pero que Dios tenga misericordia de él. Y entonces me dijeron, mire, licenciada, ya que anda por ahí, échese una oración aquí para ver si nos llega un poquito de lo que usted está recibiendo. Y yo me reí y le dije, mejor les presento a Cristo, le dije, que es el que me lo da a mí, porque si no los conoce a ustedes, no se los va a querer dar. Ya no me dijeron nada, man, que eran chatitos y quietecitos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que la bendición te persigue y la gente mira en ti algo que es diferente. Y cuando la gente empieza a ver algo que es diferente, Dios empieza a brillar a través de ti y Dios te usa como un instrumento. Por eso que nadie menosprecie tu juventud, que nadie diga que no puedes, que nadie diga, ay, saber si va a poder. Yo digo, ¿cómo la gente se mete a la universidad, mi hermano, sin saber si va a salir? Si tú te vas a meter a algo es porque lo vas a terminar. ¿Cómo vas a pensar, ay, ¿será que puedo o no puedo? Yo le digo, dan ganas de meter su moquetazo, así como Trucutúa, que tenía un gran garrote, los que conocimos el Imparcial hace muchos años, ¿verdad? Tenía un gran garrote, era como en la época primitiva, y andaba cargando su palo. A veces la gente es así, quiere que Dios la bendiga, pero no quiere hacer el esfuerzo para que la bendición llegue. Y Dios me decía, no solo es de recibir la bendición, hay que pelear la bendición, hermano. Hay que pelear la bendición. Jacob peleó su bendición. Jacob peleó la bendición hasta que Dios lo bendijo. Dice que agarró y por eso se le dislocó el carcañal, ¿te recuerdas? Él peleó con el ángel del Señor y dijo, no te vas hasta que me bendigas. Y muchas veces esas bendiciones hay que pelearlas, hermano. No hay que pelearse con el resto del mundo. Hay que orar para que Dios cambie las circunstancias. Yo le decía a alguien que un día me dijo que tenía muchos problemas en el lugar donde trabajaba. Y mientras yo lo escuchaba decirme que era aquí, que todo le hacían, era una víctima para todos. ¿Y qué haces tú?, le dije. Porque para pelear se necesitan dos. Yo he aprendido, mi hermana, que sorpresas da la vida, ¿va? Cuando uno oye los relajos de parejas y oye solo a uno dice, ay, pobrecita la hermana, pobrecita, todo lo que le hace el hombre. Pero cuando uno oye al hombre, mi hermana, se te va el pobrecito. Porque uno se da cuenta que los dos tienen su parte. ¿Por qué? Porque para pelear se necesitan dos. Si yo no caigo en el juego del otro, mi hermano, soy sabia y soy prudente, nadie me va a meter en ese relajo. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces la gente anda victimizada porque no ha arreglado su interior. Y como yo no he arreglado mi interior, entonces todo el mundo me duele, todo el mundo me hace, todo el mundo me ama. Pero ¿sabes algo? Lo primero que yo tengo que hacer para crecer espiritualmente es reconocer que yo tengo mis áreas que todavía tengo que poner delante de Dios. Y cuando soy sincera delante de Dios, entonces estoy lista para recibir la bendición de Dios. Pero mientras yo no exponga mi corazón delante de Dios, difícil que Dios pueda trabajar en mi vida. Tal vez me va a tener que hacer pasar por muchos desiertos para que yo entienda que necesito doblegar ciertas áreas que no son buenas en mí. Y eso sucede. ¿Sabes que las malas actitudes son terribles? Yo siempre he dicho, cuando yo tengo personal que tomar dentro de mi negocio, no busco a la gente que tal vez sepa más. Busco a la gente que tiene una buena actitud para trabajar. Porque si tiene una buena actitud, le va a funcionar. Pero si no, solo va a tener el conocimiento humano, pero no va a entender lo que yo necesito hacer entender dentro de mi negocio. Yo he tenido muchos trabajadores y digo yo, Dios mío, hay gente que no entiende cuando uno le habla.
Uno le trata de explicar que no es así, y si no lo quieren hacer así, le digo yo lo siento, pero no encajas conmigo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo como yo quiero las cosas. Me recuerdo que una vez tuve una técnica, mira, buenísima, aparente, tenía un montón, una percha así de diplomas. Pero la mujer tenía unas mañas horribles. Yo le dije, aquí no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque así es como se tiene que hacer. La técnica dice que esta es la manera correcta. Quería hacer las velocidades de sedimentación, que es cuando la sangre se pone en un tubo, mi hermana, para ver. Eso es importante, es una información bien importante para el médico. Como no quería lavar la cristalería, quería llenar capilares de este tamaño para hacer la velocidad. ¿Quién enseñó esas humanas? A ver. Y yo, no, aquí se llena la pipeta de Westerby. No me decía porque es igual. Mire, le dije, yo creo que no nos entendemos. ¿Sabe qué? Le dije, tiene 2 días de trabajo, aquí están sus 2 días, muy amable, gracias. Pero aquí se van a hacer las cosas como yo, porque la que va a poner la cara y pone su firma soy yo, para tener un resultado, no es usted. A usted ni la conocen aquí, pero el problema es que a mí sí me conocen y van a decir que mis resultados son malos, por no hacer las cosas correctas. Podía saber mucho, pero no me servía de nada porque su actitud era muy mala y tenía muchas cosas que no eran correctas. Entonces preferí no darle el trabajo. Y agarré a uno que no sabía nada, pero mira, hasta el día de hoy, ahora lo pongo donde sea y el tatuaje me funciona perfectamente. Tiene una buena actitud. Y cuando lo mismo sucede en el reino de Dios, si yo tengo una buena actitud delante de los demás, Dios siempre me va a poner en lugares especiales. Pero si tengo una mala actitud, difícil que Dios me saque de donde estoy. ¿Te das cuenta? La actitud que yo tenga delante de Dios me va a abrir o me va a cerrar las puertas. Y Dios quiere, mi hermano, que tú seas bendecido. Dile al que tienes acá, quiere que seas bendecido. Pero para ser bendecido, necesitas tener cambios en tu corazón. Sabes que el día de hoy yo, mientras alababa al Señor y tal vez Boris, ¿me haces el favor de la alabanza? Mientras yo buscaba la alabanza que quería ministrar, yo me puse a oír una alabanza mientras estaba en mi dormitorio todavía, y Dios me hacía sentir algo. Hay muchos que tenemos que traer muchas cosas al altar de Dios, y mucho de lo que tenemos que traer es porque nosotros mismos no hemos querido que Dios tome el control de esas áreas que sabemos que nos cuesta. ¿Por qué te lo digo? Porque no podemos seguir siendo los mismos cristianos de siempre, ¿no? Dios ya no quiere mediocres en una iglesia. Dios quiere hijos que pueda usar. Y un mediocre es aquel que no quiere cambiar. Es aquel que quiere seguir haciendo las cosas como quiere. Así como esa empleada que tenía, que quería llevar todas sus mañas a mi laboratorio. Y yo dije, no, esto no me va a servir. Que seas un instrumento de Dios en las manos de Él, hermano. Y yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos y te pongas de pie. Porque no vas a venir, no soy yo quien te está viendo ahora. Es el Espíritu Santo que me dijo que necesitamos empezar a aprender a ser diferentes. Esta iglesia tiene que crecer, mi hermano, y tiene que sacar lo mejor que tiene. No para nosotros, sino para que todos lo hagamos para Él. Un poco más de volumen. Nada
Altísimo.
Espíritu Santo. Hoy bendigo a este pueblo y declaro, Señor, que van con la bendición que viene del cielo y que está en la tierra. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esas batallas que tienen en sus hogares, que tienen en sus lugares de trabajo, Señor, tú vas a allanarlas en el nombre poderoso de Jesús y traerás bendición abundante a cada hogar, porque tú eres bueno, Señor, y tienes planes perfectos que se van a cumplir en la vida de cada uno. Hoy declaro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada uno de ellos es una fuente de bendición a donde quiera que vayan. Y los lugares donde pisan sus pies y ponen sus manos, Señor, habrán prodigios y milagros en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, porque podemos decir, Abba Padre, el día de hoy, podemos agradecerte y podemos decirte, aquí estamos, Señor, ya no busques más, envíame a mí. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias.